medidas del Banco Central de la República Argentina fueron, por supuesto, noticias durante toda la jornada y seguirán siéndolo, porque además el dólar en la timba financiera paralela se cotizó a 143 pesos. Y entonces uno tiene que tomar, por más que el presidente del Banco Central o el ministro de Economía diga que no son referencia para los precios, tiene que tomar el uso y costumbres de la sociedad argentina, donde inmediatamente se maneja por el dólar paralelo y no por la cotización oficial. Y entonces aumentan los precios, toman decisiones que van contrafáctica a las medidas que se quieren buscar. ¿Y por qué? Porque estas medidas son parches si no se toman las medidas en profundidad, si no se combaten las cuevas del dólar paralelo, si no se toman posiciones de ir a allanarlas y llevarse detenidos a las personas que no cumplen con la ley. Y entonces, como eso no se hace, la especulación se desarrolla y provoca la contrafáctica, es decir, provoca el sentido contrario al que se busca. La serenidad que pretende dar el gobierno con el hecho de que no se le vayan los 8.000 millones líquidos de reserva en dólares que tiene el Banco Central, que no se le van a ir porque la gente compre $200, sino que se le van a ir por un montón de otros motivos, lo puso en sentido de preocupación y el radical presidente del Banco Central tomó la decisión, supongo, consultada con Guzmán, algunos dicen que no, y tomó esa decisión de hacer este control, pero que es incompleto, porque al no tener otras medidas que acompañen, se desaparece la confianza que se quiere dar y entonces el efecto es contrario. Pero no pasa ahora, ha pasado históricamente con las medidas de cepo cambiario que se han tomado en distintos turnos y en distintos momentos. Y entonces empieza una discusión que se monta entre aquellos que están en contra del gobierno y los peronistas que le han prestado los votos al gobierno. Es decir, queda claro que la mayoría de los peronistas se dan cuenta que no es un gobierno peronista, sino que es un gobierno que llegó con los votos del peronismo, es el Frente de Todos, con un presidente que se declaró socialdemócrata y además con medidas que no son las que la economía del justicialismo hubiera indicado, pero que se toman, suponemos, en la inteligencia de que es una alianza de partidos. Y esta alianza de partidos, este frente de partidos, tiene enfrente o en contra otra alianza o frente de partidos. Es decir, se han juntado por un objetivo electoral, por un lado lo de Cambiemos y por otro lado lo del Frente de Todos. En el caso de Cambiemos, se impusieron los liberales contra los radicales. Y en el caso del Frente de Todos, tenemos todavía una indefinición de qué va a hacer el gobierno, si va a tratar de sacar medidas de corte peronista o va a seguir en esta media tinta de tomar medidas sin la fuerza necesaria y sin las decisiones completas que se deben tomar para poder realizar, obviamente, completo el círculo. Dicho de otra manera, las cosas se pueden declamar, pero después ponerlas en práctica es mucho más complejo, más difícil. Con la buena voluntad del anuncio no se hace nada. Es decir, cada vez que se anunció una medida y se dio marcha atrás, desde Vicentina a esta fecha, hay varias cosas para contarle a Alberto Fernández en contra, que generalmente son motivo de comunicaciones. Se lo hemos dicho que la comunicación del gobierno es pésima, pero además el protagonismo del presidente por estar él comunicando todo, hace que los 21 ministros desaparezcan de la escena y en lugar de que ayer explicara las medidas del presidente del Banco Central, sale Fernández a explicarlas. Y entonces se desgasta. Y entonces al desgastarse, todos los objetivos de la prensa que está en contra del gobierno se apuntan contra ¿quién? Contra el presidente. Y la figura de Alberto Fernández, que cuando arrancó el problema de la cuarentena y las distintas posiciones que fue tomando de entrada eran casi de un 80% favorable, van en pendiente. Pero simultáneamente que van en pendiente, empieza la gente a evaluar qué ha pasado, porque es un país
de contracultura nacional en cuanto al ahorro, porque piensan en dólares y no en pesos, y entonces piensan a tomar cómo fue desapareciendo el peso argentino con relación al dólar desde que Fernández es presidente. Y salen entonces a cruzarlo con la devaluación real del peso argentino, y no le importa si hubo cuarentena o no hubo cuarentena, sino que hablan de una realidad. La divisa gringa se disparó de una manera absolutamente impensada en cualquier proyecto de gobierno, supongo yo, del frente. Hay que decidirse, hay que tomar antes de que sea tarde, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hay que tomar decisiones y hay que elegir qué decisiones se van a tomar. Es decir, si se va a seguir en la media tinta, si se va a seguir con medidas que no representan el pensamiento de la mayoría del pueblo peronista, pero que debe ser seguramente, deduzco, lo que contemplará a otros pensamientos del Frente de Todos, podemos seguir de pronto con los consejos de Moró, o con los consejos de Heller, o de Baskin, o de cualquiera de los que no pertenecen al pensamiento del justicialismo. O se puede elegir por poner ministros peronistas, que hay algunos, y la mayoría no lo son. Y entonces, esto es una dicotomía. El peronismo le prestó los votos. No sea cosa que después el peronismo le quite los votos, y entonces estemos en un verdadero problema en las elecciones del medio tiempo, donde se encuentre el Frente de Todos en minoría en los parlamentos. Como nadie quiere el fracaso del Frente de Todos, al que, repito, el peronismo mayoritariamente votó, es hora de que no como agradecimiento coloque a los peronistas en los lugares que tiene que poner, no, sino por necesidad histórica de resolver problemas, porque no se resuelven los problemas con un pensamiento que se opone. El peronismo no tiene nada que ver con la socialdemocracia ni con el liberalismo, no tiene nada que ver, ni tampoco con el progresismo de izquierda. Entonces, todas esas cosas juntas y mezcladas hacen que la sociedad crea que Alfonsín es el padre de la democracia, que se instale y que crea algún peronista que está bien. Y esto no es cierto. Y entonces los alfonsinistas que no se quedaron en Cambiemos y que hoy al Frente de Todos, porque trabajaron al Frente de Todos, son funcionarios del Frente de Todos, el propio hijo es embajador en España, representan una parte de un pensamiento que está muy distante al pensamiento del justicialismo, del cual Fernández, al haber sido funcionario de Alfonsín, tiene esa sensación de agradecimiento y esa sensación de que él considera que eso está en la línea que él quiere expresar, y está bien, es su línea de pensamiento. Nadie le va a exigir que se haga peronista si él no siente el peronismo como tal, pero sí debe reconocer que la mayoría de los votos se la dio el justicialismo, y en tanto tiene que pensar seriamente si los quiere conservar o no, porque se está produciendo en esa masa mayoritaria cierta deserción, y ahí están pescando otros que vienen con el cuento del peronismo republicano, empezando por Pichetto, que está sembrando para ver si se lleva un sector del peronismo a Cambiemos, y con eso le hace perder las elecciones al Frente de Todos. También en esto está el viejo socio de Macri, que fuera embajador de Macri en España, y que fuera gobernador de Misiones en algún momento, del justicialismo, y también entonces se van acumulando de ese lado algunos que le molesta a la incursión en el Frente de Todos de sectores del progresismo, de sectores ultraquineristas, o como fuere, y entonces se está produciendo dispersión del movimiento nacional por izquierda y por derecha. Volvemos otra vez a los 70. Tiran de un lado y tiran del otro. Los que tiran de un lado y tiran del otro, por lo general, no representan el pensamiento de Perón. Se dicen que son peronistas, pero tiran para uno de los costados o para el otro de los costados. Y ahí aparecen entonces aquellos que creen que hay que oponerse a este gobierno, pero no se dan cuenta que en la oposición a este gobierno se construye una sociedad ¿con quién? Con los gorilas, que están del otro lado desesperados porque creen que este es un gobierno que viene a justificar irregularidades del kirchnerismo.
Y entonces allí encontramos a los antikirchneristas con los gorilas, que son antiperonistas, y con los que se juntan creyendo que la solución no existe porque estos son lo mismo que los anteriores. Y estamos en un problema. Estamos en un problema para poder edificar y construir el futuro. Y como hay 21 ministros mudos, quizá porque el protagonismo de Fernández tampoco los permite y los eclipsa, la sociedad argentina está al cachetazo libre de la prensa canalla por un lado, de los que tiran para un lado y de los que tiran para el otro, y el país lentamente se va deshilachando. Porque saben una cosa, nadie le pide a nadie que se haga peronista. Ahora, si la mayoría del pueblo argentino puso los votos desde ese sector, hay que tomar alguna medida por ese lado. Pero si los funcionarios que la tienen que tomar son radicales, o vienen del comunismo, o son socialistas, o representan otro pensamiento, iba a ser medio difícil que conozcan las 20 verdades o que sepan de qué estamos hablando. Por eso, los que votamos al Frente de Todos lo hicimos para que se fueran los que estaban. Pero no hay que confundir gordura con hinchazón. Los votos fueron prestados y se le dio la gran oportunidad a los que hoy están en el Frente de Todos dirigiendo el país para que hagan lo que tienen que hacer. Lamentablemente, la pandemia no ha permitido hacer muchas cosas seguramente que tenían en carpeta, pero la realidad es esta, y como la realidad es la única verdad, trabajen sobre la verdad de la realidad y traten de resolver este tema, porque hay una gran dispersión en el justicialismo y eso se palpa a diario con aquellos que estamos en contacto con las bases. Traten de evitar lo que se puede evitar haciendo lo que hay que hacer. Las medidas del Banco Central en un gobierno justicialista hubieran sido acompañadas de otras medidas más como la clausura de las cuevas.